La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo para todos ustedes, hermanos. Vamos a reflexionar el texto evangélico de este día. En la reflexión les acompaña este servidor, el Padre José Edgar Hernández, de la parroquia San Miguel Arcángel del municipio de Huizúcar, en el departamento de La Libertad. Tomado el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a la muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y a recibir el bautismo con que yo seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el texto evangélico de hoy quizá dos partes. En la primera encontramos el anuncio de la pasión, muerte y resurrección que el mismo Señor hace ante el grupo de 12, los 12 apóstoles. Quizá, como ya sabemos, los apóstoles no caían en la cuenta. ¿Qué es ese anuncio? Les dejaba sorprendidos, a pesar que el texto de este día no lo menciona, pero ellos estaban sin entender eso que Jesús les anunció. En otros pasajes bíblicos de otras versiones del Evangelio, incluso saltará Pedro y diciendo: no vamos a permitir que eso te pase, Señor. Las reacciones pueden ser varias y confusas quizá. Le prestan mucha atención al horrendo crimen que va a padecer Jesús, a la pasión, y esto les hace quizá obviar el anuncio de su resurrección. Prueba de ello, de que había distracción, es lo que ya viene a continuación, lo que denominaré la segunda parte de este texto, cuando Juan y su hermano Santiago se le acercan a Jesús. Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte.
Y a partir de aquí surge de este diálogo una gran lección, y es que muchos consideraban que Jesús iba a ser un líder que iba a envalentonar a muchos hombres, a muchos hebreos, para que estos ya armados, ya pudieran envalentonados levantarse contra el imperio romano e independizarse de su poder. Ese era el sueño del pueblo hebreo, y que un Mesías liderara eso con signos portentosos. Y ya muchos habían visto en Jesús a ese hombre, a ese personaje que podía quizás liberarlos. Por lo tanto, el término Mesías ya había adquirido un término más político que espiritual o moral, como con su concepción original era tenido en cuenta las profecías del Antiguo Testamento. Ya se había olvidado eso. Estos hombres están preocupados hasta este momento por los puestos que van a ocupar. Lamentablemente, la sed de poder está presente en muchas personas y puede ser motivo de tentación para todos. Cuando un candidato durante las elecciones se presenta para un cargo de elección popular, usualmente quienes son su mano derecha son aquellos que le acompañan y le ayudan en la campaña. Son sus personas de confianza. Estas personas de confianza podrían estar tentados a ser favorecidos con una cuota de poder. Y esto es algo que no puede vivir en el seno de la iglesia. Esto lo advierte Jesucristo cuando Él compara el modo de cómo gobiernan los jefes de las naciones este mundo, como que si todo lo que está en sus manos es de ellos, como que fueran sus dueños. Que no sea así entre ustedes, dice Jesús. Y quizá esto sería motivo para una perspectiva al interior de la iglesia, de nuestras parroquias, de nuestra diócesis. A ver cómo nosotros no nos convertimos en opresores, sino más bien en personas que facilitemos el encuentro de los demás con Dios por medio de un servicio sincero. Lo que el Papa Francisco nos dice a los clérigos, que seamos pastores con olor a oveja. Esto lo mencionaba al inicio de su pontificado el Papa Francisco. Hagamos eco de este evangelio de tal manera que renunciemos a la posibilidad de dominar y oprimir al prójimo, y más bien busquemos servirle y promover su dignidad como persona humana. Que así sea. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.